A todos les gusta hablar del tiempo. Generalmente esto significa la temperatura. Ya sea que es helado en febrero o sofocante en agosto, la temperatura es una parte de nuestras vidas a la que no podemos escapar. Las bellísimas físicas que Newton nos enseñó dicen muy poco acerca de la temperatura, pero hay una relación. Si yo levanto este bloque, estoy operando contra la gravedad. Ahora bien, el bloque tiene energía potencial. Si yo lo suelto, la energía potencial se convierte en energía cinética. Miren lo que ha sucedido ahora. La energía cinética se ha ido. La energía potencial se ha ido. Mi trabajo se ha ido. Bueno, yo no creo que nadie aprecie mi trabajo, pero ¿qué le pasó? Now, I'm not one of those people who thinks that nobody appreciates his work. But what happened to it? The answer is... La respuesta es que se convirtió en calor, los movimientos al azar de átomos y moléculas. La evidencia de esto es que la mesa está un poco más caliente ahora, de modo que hay una conexión entre la temperatura y el movimiento de átomos y moléculas. Esa conexión es nuestro relato de hoy. in the motion of atoms and molecules. And that connection is our story for today. A long time ago, Hace mucho tiempo atrás, los científicos llegaron a la conclusión que el calor es el movimiento al azar de átomos y moléculas. Usted está escuchando a KNT, Radio KNT, Hot Springs. but the average person La persona promedio no necesita que la ciencia le diga cuándo hace calor o cuándo hace frío. A las menos 25 el mercurio ha pasado 112 y donde se detiene nadie lo sabe. Pero regresemos a los suaves sonidos presentados a ustedes por Packard, los automóviles de los distinguidos. Brought to you this afternoon by Packard, the motor car of distinction. one way or another. De una manera u otra, la temperatura afecta todo sobre la Tierra. Práctica y memoria, intuición y experiencia, gusto y tacto, todos ellos proveen un sentido muy práctico de la temperatura. They all provide a very practical sense of temperature. But knowing Pero saber más que sentir cuánto calor o frío realmente está haciendo requiere de algo de objetividad y alguna forma de cuantificación. Esto requiere algunas herramientas de la ciencia, por ejemplo, un termómetro de casi cualquier variedad. El estilo no importa mucho siempre y cuando funcione. the style doesn't matter much as long as it works. Finding an accurate Encontrar un medio exacto de medir la temperatura puede ser un desafío. A veces es difícil tener la manija en temperatura. Dado que le falta dimensión física, no hay manera de medir la temperatura directamente, mientras que el largo de un objeto puede ser expresado en metros y su masa en kilogramos. La temperatura puede ser medida solamente en términos de sus efectos y la temperatura puede ser medida efectivamente solo cuando hay una escala reconocida. and temperature can be measured effectively only when there's an accepted scale. Whether seen on a Fahrenheit scale, Ya sea que se la ve en una escala Fahrenheit, que aún es predominante en los Estados Unidos, o en una escala Celsius. Las escalas de temperatura son escalas científicas efectivas porque ofrecen normas de comparación. Un punto de calibración útil es el punto de congelamiento del agua. one useful calibration point is the freezing point of water. On the Celsius scale, En la escala Celsius, el agua se congela a 0 grados. En la escala Fahrenheit, se congela a 32 grados. Otro punto de calibración confiable es el punto de ebullición del agua. Hierve a 212 grados Fahrenheit. Fahrenheit scale, Hierve a 100 grados Celsius.
Pero el agua y las personas no son las únicas cosas afectadas por la temperatura, no importa cómo se las mida. La temperatura puede también afectar la presión. no matter how it's measured. Temperature can also affect pressure. Pressure is the force per unit Presión area es exerted. la fuerza por unidad de área ejercida, en este caso sobre la tela de un globo. Obviamente la presión es afectada por el calor, pero esa no es la única manera de inflar un globo. That's not the only way to blow up a balloon. How does gas blow ¿Cómo up a hace el balloon? gas para inflar un globo? O para el caso, ¿cómo ejerce presión contra una pared sólida? Cada vez que una molécula de gas golpea contra una pared, le da a la superficie un pequeño empujón. Por rebotar contra la pared, la molécula cambia su cantidad de movimiento. Molecule changes its momentum. The change in momentum El cambio en la cantidad de movimiento significa que una fuerza actuó sobre la molécula. Esto significa que la fuerza en reversa actuó contra la pared. as more and more molecules Mientras más y más moléculas golpean la pared, los empujones individuales comienzan a fusionarse. almost unimaginable En una proporción casi inimaginable, aun cuando un gas común como el aire, hay un toque de tambor firme de moléculas, presión uniforme constante contra la pared. Este fenómeno es ilustrado por un cálculo de computación de un tipo a menudo utilizado hoy por científicos para ayudarlos a hacer investigaciones. El pistón y cada átomo está programado para obedecer las leyes de Newton y luego son liberados. El pistón se está cayendo como si estuviera bajo la fuerza de gravedad, pero es sostenido por los átomos que colisionan contra él. Este tipo de cálculo se llama una simulación dinámica molecular. This kind of calculation is called a molecular dynamics simulation. a molecular dynamic Dicha simulación puede ayudar a explicar por qué es necesario el combustible para mantener un globo de aire caliente suspendido. Calor es la energía de movimientos al azar de átomos y moléculas. Calentar un gas incrementa la energía cinética de todas las moléculas. Cada colisión ejerce una mayor presión sobre la pared. Es por eso que calentar un gas incrementa su presión. Recíprocamente, es por eso que es necesario menos gas para mantener la misma presión. it takes less gas to maintain the same pressure. Here, Por causa del calefactor, son necesarias menos moléculas para proveer equilibrio de presión desde adentro del globo. it weighs less Pesa menos que el mismo volumen del aire. Eso es lo que le da al globo su fuerza o empuje hacia arriba. Reduciéndolo a su esencia, todo se resume en fuerza y cantidad de movimiento, acción y reacción. action and reaction. Isaac Newton escribió libros sobre fuerza, cantidad de movimiento, acción y reacción. El libro tenía algo que decir acerca de la presión y el volumen de un gas. Lo que decía resultó ser sorprendente. Dio la prueba que aún el gran Sir Isaac podía estar equivocado. La explicación correcta, firmemente basada en las leyes de mecánica de Newton, pero no en la teoría de Newton sobre gases, fue provista por los científicos del siglo XIX llamados Joule Maxwell y Boltzmann. named Joule, Maxwell, and Boltzmann. Expressed in modern terms, Expresado en términos modernos, encontraron que la presión en un gas es proporcional al número de moléculas e inversamente proporcional a su volumen. inversely proportional to the volume. And it's also También es proporcional al promedio de energía cinética de una molécula. Aplicando las leyes de movimiento de Newton a moléculas de gas individuales,
encontraron que la constante de proporcionalidad simplemente es 213. Esta gran percepción teórica vino en respuesta al siempre cambiante conocimiento experimental acerca de la naturaleza de gases. En los años 1600, cuando la línea divisoria entre ciencia y hechicería era delgada, requirió un investigador no común para enfrentarse al desafío de los gases invisibles. Él era un químico como así también un físico, a menudo acusado de poner demasiado física en su química. Su nombre era Robert Boyle. Por 15 años trabajó en su laboratorio de Oxford. Más que su contemporáneo Isaac Newton, las propuestas de Boyle era con visión de futuro. Empleó asistentes y enfatizó el método científico, pero a diferencia de Newton, Boyle era accesible al público. Hasta su muerte en el año 1691, la sociedad londinense consideraba a Robert Boyle como uno de los científicos más populares de su día. Boyle fue un precoz practicante del enfoque cuantitativo. Él anotaba todo en detalle, de manera que otros pudieran repetir, verificar y adelantar su investigación. La práctica de Boyle llegó a ser universal y practicada universalmente como el método científico. Por lo general, Robert Boyle se manejó en sus asuntos científicos con el mayor cuidado. Descubrió que a una temperatura fija, el producto de la presión y el volumen de un gas es casi constante. Si la temperatura de un gas permanece sin cambio, la presión es inversamente proporcional al volumen. La ecuación experimental PV igual constante es conocida como la ley de Boyle. La aplicación de mecánica a las propiedades de un gas explican el significado interior de esa ley. La constante en la ley de Boyle es igual a 213, el número de moléculas por la energía cinética por molécula. PV es proporcional al total de energía cinética de todas las moléculas del gas. Esa energía cinética es una forma de calor. Al calentar un gas, hace que su presión suba o su volumen se expanda. Calentar un gas también puede hacer que su temperatura se eleve, de manera que temperatura está relacionada a la presión y el volumen. Pero, ¿cómo? Por cierto, ¿cómo?, se preguntó Jacques Alexander César Charles. Charles estaba intrigado por los vuelos del globo con aire caliente de los famosos hermanos Montgolfier, los pioneros de vuelos con globos de aire caliente. En diciembre del año 1783, Charles hizo el segundo vuelo en globo de la historia. Un pionero en ciencia como así también en el espacio, comenzó experimentos para explorar la naturaleza de los gases. La curiosidad de Charles lo guió al descubrimiento que todos los gases se expanden por la misma cantidad con una elevación dada en temperatura. Charles discutió sus altos descubrimientos, pero sin publicar con Joseph Louis Gay-Lussac, otro científico francés y entusiasta de los globos, quien fue capaz de elevarse a nuevas alturas, una altitud de 6,5 kilómetros. Publicando su propia obra, Gay-Lussac describió, criticó y mejoró considerablemente el descubrimiento de Charles. A una presión dada, el volumen de cualquier gas cambia por la misma fracción por cada grado que la temperatura se eleva. Si ese comportamiento fuera cierto, habría una temperatura tan baja que un gas no ocuparía ningún volumen. Mientras el gas se iba calentando, su volumen se incrementaría en proporción a la temperatura. Por supuesto, la razón de los incrementos de volumen es el aumento en calor o energía cinética de las moléculas. Esta idea llevó a un nuevo concepto de la misma temperatura,
Esta tendría un significado absoluto basado en las propiedades universales de gases. Un cero absoluto, la temperatura más baja posible, sería la temperatura a la cual un gas estaría completamente sin calor. De acuerdo con Charles y Gay-Lussac, cero absoluto ocurriría a 273 grados bajo cero Celsius o 459 grados bajo cero Fahrenheit. A la idea de una temperatura absoluta le dio la forma final Lord Kelvin, por quien le dieron el nombre de absoluta o escala de temperatura Kelvin. En la escala Kelvin, la temperatura es directamente proporcional al volumen de un gas, así como Charles y Gay-Lussac dijeron que debía de ser. Pero el doble de gas debe ocupar el doble de volumen. En otras palabras, el volumen también debe ser proporcional al número de moléculas de gas. La ley de Boyle establece que a cualquier temperatura constante, PV es constante. Pero si T cambia, esa constante también debe cambiar. De manera que PV es proporcional a NT, ya sea que N y T sean constantes o no. La constante de proporcionalidad K se define como igual 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. Esta definición determina el tamaño de un Kelvin y con él fija la completa escala Kelvin de temperatura. Por ejemplo, el hielo se derrite a 273 Kelvin. Y el punto de ebullición del agua es 373 Kelvin. Bien, aquí estoy. Yo no estaba seguro que ella podría lograrlo. Miren esto. Intenté conducir más lento y eso hizo las cosas peor. Conducir más rápido lo hizo peor. De modo que estoy contento de haber encontrado una estación de servicio con un mecánico. Les diré algo. La traeré hasta el frente. La temperatura ambiente es de aproximadamente 300 kelvins. Yo me temía esto. Pienso que debe estar recalentándose. La superficie del Sol, 6.000 kelvins. Yo arrojaré algunas enciclopedias solo para aliviar la carga. Estoy tan contento de haber encontrado esto. La temperatura dentro del centro del Sol es 15 millones de kelvins. Viejo, parece como que usted ya ha arreglado aproximadamente 100 coches hoy. ¿Por qué no controla este? Yo estuve trabajando en el centro. Las casas están tan apartadas la una de la otra. Es bastante peor de lo que pensé. Muchachito, por favor no. Este coche está teniendo sus dificultades. Muchas gracias. Usted puede seguir adelante. Yo tengo que llamar a mi jefe. Más cerca de la Tierra, los experimentos de Charles y Gay-Lussac sugirieron que dado que el gas puede ser comprimido, los gases deben estar compuestos de partículas discretas separadas por un vacío. Aplicar las leyes de la mecánica a esas moléculas invisibles lleva a la teoría cinética de los gases, la cual dice que la energía cinética del gas, el efecto colectivo de las colisiones moleculares, es lo que le da a un gas su presión y volumen. Pero presión por volumen también está relacionado al absoluto de la temperatura, de manera que hay una relación simple y directa entre temperatura y calor. La temperatura absoluta está dada por 2/3, la media promedio de la energía cinética de una molécula de gas. Y por supuesto, calor en un gas es sencillamente el promedio de energía cinética de sus moléculas. En otras palabras,
calor y temperatura pueden estar relacionadas a una propiedad mecánica, la energía cinética de moléculas de gas individuales. Again, no matter where Nuevamente, no importa si suben o bajan, todas las temperaturas están relacionadas a la presión del gas por la ecuación PV igual a NKT. Esta ecuación vital, tanto en física como en química, se llama la ley ideal del gas. not all gases are No ideal. todos los gases son ideales, pero la ley idea de gas, no obstante, describe exactamente cómo se comportan varios gases reales. Más que una definición de la escala de temperatura absoluta, expresa tanto a la ley de Boyle como a la ley de Charles y lleva a la teoría cinética de la temperatura. Yo supongo que ustedes no saben acerca de coches, pero si lo saben, hablen nomás. Aquí, con toda seguridad, hay problemas. Yo soy un vendedor de enciclopedias. Les mostraría algo de lo que llevo, pero And those sweet sounds nos bring traen a la hora life to the exacta aquí en KNT. Esto es Radio KNT. Y ahora unas palabras de nuestro patrocinador. And now, a word from our sponsor. In the United States, En los Estados Unidos utilizamos la escala de temperatura Fahrenheit. I've heard lots of He escuchado historias tontas acerca de cómo esta escala se produjo. Yo les voy a contar cómo sucedió realmente. Daniel Fahrenheit no era un científico para nada. He was a Polish Era un comerciante polaco quien durante los años 1700 decidió entrenarse en el nuevo oficio que emergía de la fabricación científica de instrumentos. Él vio un futuro en termómetros calibrados. Se enteró de un astrónomo dinamarqués llamado Olaus Rømer. Sabía cómo hacer el trabajo, de manera que viajó a Dinamarca para ver cómo Rømer calibraba sus termómetros. Denmark to see how Roma calibrated his thermometers. Now, Roma had invented Rømer había inventado su propia escala de temperatura, la cual, como la de Celsius, estaba basada en el punto de congelamiento y en el punto de ebullición del agua, pero la escala era diferente de la de Celsius. En primer lugar, Rømer basó su escala de 0 a 60 grados en vez de 0 a 100 grados. degrees rather than 0 to 100. The 0 to 60 Los 0 a 60 grados probablemente correspondían a los grados de un círculo. The second difference was that La Roma segunda didn't like diferencia negative era que Rømer no le gustaban los números negativos, de manera que cuando él puso su termómetro en agua helada y lo marcó, no lo marcó como 0 grados, sino más vale como 7,5 grados, dejando un octavo de su escala por debajo de esto. leaving 1/8 of a scale below that. Now, on the day El that día que Fahrenheit llegó para observar a Rømer calibrar sus termómetros, Rømer estaba haciendo termómetros para ser usados con fines meteorológicos. going to make a thermometer Un termómetro con fines meteorológicos no debería leerse desde el punto de congelamiento del agua hasta el punto de ebullición del agua, porque la temperatura climática rara vez llega a ser tan calurosa. did was to make one Rømer hizo una marca en el punto de congelamiento para la otra marca. Midió la temperatura del cuerpo humano. found that mark. He called that Cuando hubo encontrado esa marca, lo llamó 22,5 grados. Esta fue la escala básica que Fahrenheit adoptó. Pero a Fahrenheit no le gustaban las fracciones, de manera que cuando hizo sus propios termómetros, multiplicó todo por 4. Y ahora la escala estaba desde 30 grados hasta 90 grados, desde el punto de congelamiento hasta la temperatura de la sangre. from the freezing point to blood temperature. Then he made another choice. Luego decidió que sería más conveniente tener 64 grados entre estos dos puntos, no 60. La razón es que tenía que grabar marcas de grados individuales en su termómetro. Si estuvieran 64 grados entre sus dos puntos de calibración, él podía dividirlo por la mitad y otra vez por la mitad 6 veces. De modo que cambió su escala de temperatura una vez más para hacerla 32 grados y 96, una diferencia de 64. 32 degrees to 96, a difference of 64.
Then using that thermometer, Luego, utilizando ese termómetro, midió la temperatura de agua hirviendo en forma algo inexacta y decidió entonces que estaba en 212 grados. Después que murió, se definió que 212 grados era la temperatura de agua hirviendo. Esto trasladó la temperatura del cuerpo a 98.6 grados, y es así como la escala de Fahrenheit llegó a ser. Ahora ustedes podrían preguntar cuál escala de temperatura es la mejor, la escala Kelvin o la escala absoluta, es la que los científicos utilizan. La escala Celsius es casi ideal para cocinar porque está basada en la temperatura de agua hirviendo en una olla destapada. La escala Fahrenheit, en cambio, con 0 a 100 grados, con el alcance normal del clima, es casi perfecta para el clima. Y bien, eso es todo. Les veré la próxima vez. Don't forget your galoshes. I'll see you next time.